Pues papás y mamás, buenas noches. En la manera de introducción, como yo venía explicando antes de empezar a grabar, no lo tomamos en cuenta, pero es un tema muy importante en el futuro de sus hijos. Es más remarcado en las niñas que van a hacer la transición de niñez a la adolescencia que de un niño, por el tema de las hormonas. Cuando las hormonas se deben de liberar y se deben de eliminar. Las hormonas, y ahorita lo vamos a poner en énfasis, sí, los estrógenos y progesterona tienen momentos durante el camino del mes que se deben de liberar. Si se liberan, sí, van a ser un gran beneficio porque así es la naturaleza y fisiología del cuerpo humano, tanto de la mujer como del hombre, pero también tiene que haber una eliminación de ellos porque si ellos se quedan, provocan muchos trastornos hormonales. Muchas jovencitas de la vida normal, salimos tantito del autismo, sufren quistes y miomas, pero una niña con autismo también lo puede sufrir. Imagínense tener estas complicaciones más otras complicaciones entrando a la adolescencia y ya no se diga en la parte adulta si la microbiota no está estable, porque es un punto de partida en el tema y en el ámbito de los microbios. Tenemos que entender que tenemos un metabolismo que surge desde la microbiota al hígado y se llama estroboloma. Y eso es algo muy nuevo, pero muy interesante y nos va a servir hoy la plática sobre métodos preventivos, porque pueden alterar mucho la parte sensorial de sus hijos en la edad de la adolescencia. Entonces, eso es como la prevención para el futuro, porque a lo mejor la mayoría aquí todavía es un niño, todavía no rebasa los 12 años. Pero si lo rebasa y de repente aparecen conductas, también hay que mirar las hormonas. Somos un todo en el cuerpo. El estroboloma es el conjunto de bacterias, ¿sí? Capaz de modular la circulación enterohepática de los estrógenos, testosterona y progesterona, que son las hormonas. Estrógenos y progesterona son de la mujer. Del 1 al 14 de cada mes se liberan estrógenos y del 14 al 28 de cada mes se libera progesterona. ¿Sí? La testosterona es más masculina. Obvio que las traen ustedes las mujeres en mínima cantidad. Los hombres también tenemos estrógenos y progesterona en mínimas cantidad, pero lo que nos define en el sexo para mujeres son estrógenos y progesterona, que son el inicio y la terminación de la menstruación, y los hombres es la testosterona. Así influyen los niveles circulantes de estas hormonas y en su excreción. Entonces, hay bacterias específicas que dan señalización al hígado para que pueda haber un reciclaje. Primero hay una liberación normal por naturaleza, pero debe de haber un momento que se deben de reciclar y eliminar. Cuando no se eliminan las hormonas, modifican un perfil metabólico, pero también modifican un perfil neurológico. Repito, estos pequeños detallitos, sí, son de gran interés. ¿Por qué? Porque se trata de la prevención de, ¿sí? Tal vez es la primera vez que escuchaban el estroboloma, pero cada día hay muchísima información porque la microbiota, esa es la parte muy interesante. La microbiota tiene una función hormonal, ¿sí? Ustedes las mujeres, y si tienen niñas, ¿sí? Van a liberar tarde o temprano por su edad, si ya van a pasar a la adolescencia, estrógenos. Y los estrógenos, como ustedes las mamás, pero ahora van sus hijas, cuando se liberan del 1 al 14 de 28, los estrógenos son una maravilla de la naturaleza para ustedes las mujeres. Promueve la maduración sexual, promueve la fertilidad, estimula la ovulación, responsable del ciclo menstrual, responsable de la lactancia. Vean qué interesante es esto. Promueve la salud cardiovascular, promueve la elasticidad de la piel, contribuye a la densidad ósea, promoviendo la osteoporosis, contribuye a la elasticidad del tracto urinario, contribuyendo a continencia, contribuye a la humedad flexibilidad del tracto vaginal, promoviendo la atrofia de la vagina y alivia bochornos. La progesterona, la otra hormona que se libera de los 14 a los 28 días, modula los niveles de estrógeno, alivia incomodidades de menopausia como los bochornos, responsable de la fase del ciclo menstrual, necesaria para la fertilidad, mantenimiento del embarazo, mejora el humor, tiene un efecto calmante, regula equilibrio de los líquidos corporales, disminuye el riesgo de cáncer endometrial. Cuando las hormonas están en equilibrio es una maravilla.
Pero ¿qué sucede en una niña con autismo? ¿Qué pasa de la niña a la adolescencia? Y si más aumenta de peso, el tejido adiposo hace que no se puedan eliminar las hormonas que se liberan. Las hormonas se tienen que liberar, tienen que contribuir a la salud femenina de sus niñas, pero también debe de haber un momento en que se deben de eliminar. El cuerpo las ocupa, pero también las elimina. Si no las puede eliminar, les va a cambiar mucho la conducta y la memoria, la atención a sus hijas, y eso es muy importante que lo tomen en cuenta, porque es posible que vayan bien en cualquier protocolo, de pronto saltan a la adolescencia y puede haber muchos cambios. La famosa frase es que en la adolescencia, de la vida normal que vemos, de la vida cotidiana, cuando los chicos se ponen rebelde, decimos, es que tienen sus cambios hormonales. Sí, parte influyen, pero en niño con autismo todavía es el doble de lo que puede pasar un niño neurotípico. Tenemos testosterona, que contribuye y mantiene la masa muscular, construye y mantiene la densidad ósea, previene y tratando la osteoporosis, mantiene saludables los ligamentos, aumenta la energía, libido y el erotismo y mejora las funciones inmunes. Las hormonas, hay un momento de la vida que tienen que ayudarnos a mantener la salud. Si esta testosterona en los niños no es estable porque no se recicla, un sistema inmunológico puede ser inestable. Aquí tratamos de entender y comprender y prevenir para el futuro. Si por alguna razón su hijo se le enferma constantemente porque está la hormona masculina, usted le dará de todo y no se mejora. Nunca se olvide hoy de la testosterona, porque es un factor importante en las funciones inmunológicas en la adolescencia. La conexión entre el intestino y las hormonas influye hormonalmente en la salud intestinal. El intestino es un órgano endocrino, produce hormonas más grande, responsable de producir más de 50 hormonas, produce hormonas que regulan el hambre, el sueño, el estrés y el estado de ánimo. La salud intestinal desempeña un papel esencial en la salud hormonal y algunas de estas hormonas también influyen en ellas. Las hormonas se metabolizan principalmente en el hígado. El hígado, sí, tiene su propia capacidad y tiene algo de la bioquímica, una enzima que se llama aromatasa. La enzima aromatasa es derivada del colesterol. En la adolescencia, en un niño con autismo, sí se debe de hacer un recuento del colesterol total. HDL, DLH, LDL. ¿Por qué? Porque se debe de entender y comprender el recuento de todo el colesterol bueno y el malo para tratar de entender si en ese momento los cambios bruscos de conducta, a pesar de dar todo, son derivados de una baja de colesterol por el tema hormonal y porque el hígado no está liberando la enzima aromatasa y entonces van a venir muchas complicaciones conductuales. Esto es muy interesante. El metabolismo hepático asegura que el estrógeno que llega a la bilis, que luego se secreta en el intestino para su expulsión, pero para que ese intestino secrete esos estrógenos y no provoquen cambios de humor en niñas, no provoque temas conductuales en niñas, porque esta es la hormona femenina, tenemos que tener la microbiota estable. El estrógeno en la bilis entra en contacto con la flora intestinal y estroboloma en particular. El estroboloma son ciertos grupos de bacterias capaz de eliminar las hormonas, porque si se quedan muchos síndrome premenstrual en la edad de la adolescencia. Porque me imagino que también muchas mamás dicen, oyes, y si todavía no me habla, y si todavía no se comunica, ¿cómo será el punto de partida de un ciclo menstrual? Si una microbiota está estable, su hija no va a pasar ni cólicos, ni dolores, de nada. Pero si la microbiota no está estable, es muy probable que pasen muchas complicaciones en las fases del ciclo menstrual, porque esto no se va a poder detener. Es una naturaleza que llegando a la adolescencia se empiezan a liberar estrógenos y progesterona. El sistema de microbios sintetiza una enzima llamada beta glucuronidasa, que es las bacterias como los bifidus lactobacilos pueden estimular esta enzima y esta enzima es importante para la descompensación y reabsorción de hormonas y la conversión de hormonas inactivas en forma activas. Si estas bacterias, lactobacilos y bífidos,
no estimula la enzima beta glucuronidasa, entonces no se pueden eliminar las hormonas. Esto es lo importante de entender en la prevención de los problemas o trastornos hormonales, no nada más en niñas. En niños sí es totalmente diferente, porque si el niño aumenta de peso, esa testosterona, sí, se va a disparar, sí, va a tener muy rápido, y ustedes tal vez lo han visto en otras familias, que se sobreestimulan o se masturban. ¿Cuántas familias nos ha tocado? Yo en lo particular, pero seguro ustedes saben que los chicos se masturban muy a temprana edad, llegando a la adolescencia. ¿Por qué? Porque se libera en exceso la testosterona. Y entonces aquí es un problema, porque para evitar estas cosas, ¿qué se tiene que hacer? Ayudar a la microbiota, lactobacilos y bífidos para que la enzima beta glucuronidasa trabaje de manera correcta, haciendo que se vayan las hormonas, se recicle, porque si se queda, va a haber un gran problema. Entonces nosotros tenemos que entender que cuando hay un SIBO, cuando hay hongos, cuando hay parásitos, cuando hay virus, cuando la comida es inestable, todas las bacterias se desequilibran. El sistema inmunológico se apaga y obviamente aquí está la enzima, como podemos ver, que no va a poder hacer la transformación y la eliminación de esos estrógenos. Nosotros tenemos que entender que dependemos de la microbiota intestinal de la manera que trabaje correcta, saludable, para evitar en el futuro sus hijos. Tarde o temprano, si ahorita usted tiene, su hijo tiene 5, 6, 7, sí, el tiempo camina muy rápido y cuando usted vea, si no ha salido del autismo todavía en este tiempo, va a llegar a la adolescencia. ¿Cuántos chicos conocemos que en la adolescencia se masturban? Sí, todos los problemas hormonales en las niñas, bueno, ya no niñas, en la parte de adolescencia de las, ya de la niña que pasa a la adolescencia en el autismo. Esto es lo importante de mejorar, porque se tiene que prevenir. Primero y sobre todo, si no se comunican aún, imagínese el estrés que se va a llevar y se puede evitar. Tenemos que entender que si se mejora lactobacilos, sí, si se mejoran bifidobacterias, se mantiene equilibrio, todo el tema de la microbiota, se tiene la capacidad de liberar la enzima glucuronidasa para poder ayudar a la metabolización y reciclaje y eliminación de las hormonas. Esto es muy interesante, papás, como método preventivo, pero si usted tiene un adolescente, ya debe de saber que se puede estar batallando. Si mejora la microbiota, no va a haber ningún problema, pero el problema es que si no se mejora, cólicos, síndrome premenstrual, amenorreas, y el riesgo siempre, si son con sobrepeso las niñas que pasan a la adolescencia, el aumento de estrógenos, aparece miomas, quiste, fibroadenomas en el seno. Un desequilibrio en el intestino puede causar un exceso, un déficit de la enzima beta-glucuronidasa que potencialmente puede alterar el equilibrio de las hormonas existentes en el cuerpo. Las condiciones como la disbiosis pueden alterar el equilibrio del intestino, incluso provocar síntomas en aumento excesivo déficit de hormonas. Recordemos que una disbiosis, si no es por hongos, si no es por la alimentación, si no son por bacterias, ¿sí? Recordemos que hemos vivido y hemos aprendido que la disbiosis, el desequilibrio bacteriano, y recordemos que es parte de los antibióticos, los azúcares, los productos, se desequilibran las bacterias, la microbiota decae mucho. Hay que empezar a trabajar todo el tema de la microbiota de manera preventiva, repito, porque a lo mejor usted tiene una niña de 5 años y usted dijo, bueno, ahorita yo no tengo ningún problema de esto, sí. Pero si de aquí en 7 años no ha salido el autismo, es posible que los tenga. Entonces, esto le va a servir como manera preventiva. Trabaje la microbiota y está usted asegurando que cuando llegue de la adolescencia, ella no tenga problemas, por lo tanto, no se genere estrés en la familia. Tenemos que entender que el hígado, junto con la microbiota, son capaces de ayudar en todo. No todas las niñas van a menstruar a la misma edad, no todos los niños se van a desarrollar a la misma edad, claro que no.
Unas hemos visto que en 10 años ya están menstruando, otras niñas en 2 están menstruando. Los niños, el cuerpo, la voz, la vellosidad que empieza a salir sobre axilas, las partes genitales, testículas, zona pélvica, puede empezar a los 10, 12, 13 años, pero van para allá. Y lo más importante es evitar que un chico que llega a la adolescencia por inercia, que a mí me ha tocado trabajar con muchos chicos que se masturban en cualquier lado, que tienen un terrible tema sensorial porque la testosterona está vuelta loca. Y ahí es donde empezamos a entender el rol de las ciertas bacterias estroboloma que pueden ayudar a que la enzima glucosidasa esté estable y que se puedan eliminar las hormonas, porque si no se eliminan, vamos a tener muchas complicaciones. Tenemos que entender el papel de la aromatasa, tenemos que entender que el hígado la tiene que liberar, el hígado necesita colesterol estable, pueden hacer un examen de colesterol y ver cómo está de manera preventiva, porque él tiene que hacer la forma y transformación de esas hormonas. El intestino que va a recibir el desecho de la transformación tiene que tener lista todo el estroboloma para reciclar y eliminar todo, porque si no, se va a quedar y entonces van a aparecer muchos problemas, repítome, hormonales, tanto en niños como en niñas en un futuro. Tenemos que entender que a esto, aquí viene un gran problema hoy en día muy marcado. Antes no se sabía de esto y hoy se sabe, pero estupendamente que se pueden las hormonas adelantar a su ciclo, que se pueden, hoy, que esto es tremendo, imagínense, si su niña tiene 9 y si en promedio, basado en su genética, que usted es de mamá, de la abuela, que menstruaron a los 13 y su hija tiene 9 y cumple 10 y menstrua, usted se va a hacer una pregunta. ¿Esto tiene que ver con el autismo? ¿Así son todas las niñas con autismo? No. Pueden influir muchos disruptores hormonales para acelerar el proceso de los cambios hormonales. Y eso es un gran problema, porque estás modificando la parte genética, estás modificando muchísimas cosas, su anatomía. Entonces, obvio que hay disruptores hormonales oportunistas que están apareciendo día a día en la casa de todos ustedes y tenemos que tratar de evitarlos. Hay muchas sustancias que se colocan como receptores en vez de las hormonas específicas y se llaman disruptores hormonales. El primer país que más sabe de esto son dos, Estados Unidos y España. Son sustancias químicas que entran en nuestro cuerpo capaces de imitar a nuestras hormonas y alterar el correcto funcionamiento de nuestro organismo. Eso es súper interesante. Nosotros tenemos en la célula receptores para las hormonas, llega el ruptor y se hace pasar por la hormona y se coloca y acelera los procesos. Por eso se empezó a prohibir mucho la soya, por ejemplo, porque los nitrógenos, darle a una niña de 8 años, puedes acelerar un proceso en el cambio hormonal. Y obviamente que contribuye al tema sensorial y conductual. Ahora imagínense el bombardeo de muchos químicos o disruptores hormonales que puedan reemplazar a las hormonas de mala manera y puedan acelerar procesos hormonales. Esto es muy interesante porque desafortunadamente vivimos en un mundo con muchas sustancias, pero que si el organismo de sus hijos, tanto un hígado como una microbiota, y que ellos dos pueden dar señalización al sistema inmunológico, ustedes no se preocupen del mundo tóxico, porque son capaces de tolerar todo. El problema es que desafortunadamente sus chicos recuerden que de los 0 a los 3 años no maduró una microbiota. Más si recibió antibióticos, está muy lastimada. Su sistema inmunológico no está funcionando correctamente. Entonces no tiene cómo defenderse. El hígado no puede con la carga y no puede reciclar las cosas. Esa es la importancia que tiene todo un proceso de ayuda hacia el futuro. Una de las cosas que se pide es buscar los bisfenoles, los fatalatos, obvio, ya saben, el metal pesado como el candamio, plomo, el mercurio, que todos cambian hormonalmente, ¿sí? Los fatalatos que están en los plásticos, ¿sí? Próximas clases vamos a hablar mucho de la microbiota y de los disruptores de
por todos lados hormonales y no nada más esto, todas las toxinas, todo el ambiente químico, porque de verdad hay muchas sustancias que están presentes en el día al día que modifican nuestras hormonas. Pesticidas, insecticidas, ya no se diga. Por eso lo más importante en la comida es comprar alimentos de temporada, los más frescos. Sé que ese es un problema para Estados Unidos porque todo llega, se madura a fuerza, llega ya. Pero repito, cuando tú no puedes porque tienes que comer algo, pero si tú cuidas la microbiota, eso va a ayudar a sostener muchas cosas. Para los que pueden estar en México, Perú, Ecuador, Chile, que pueden conseguir cosas por temporadas frescas, siempre va a ser lo mejor, porque es lo que menos químicos trae, ¿sí? Perfluorados se utilizan porque son compuestos con propiedades impermeables, antiadherentes, están presentes en pizzería, papel plástico, sartenes y otros utensilios de cocinas. Este mundo está lleno de tóxicos, pesticidas, perfluorados, metales pesados, fatalatos, bisfenoles, están por todos lados. No nos podemos ir a otro mundo, tenemos que buscar productos que no sean con estas sustancias, que sí los hay, es la tarea de cada quien. Yo les voy a pasar mucha información de todo esto en las clases, pero es hora de entender que si se trabaja la microbiota, podemos dormir más tranquilos, porque el mundo es tóxico, pero si trabaja bien nuestro cuerpo, es capaz de siempre adaptarse y evitar la acumulación porque tiene la capacidad de eliminación. Los reductores endocrinos hackean el mensaje hormonal, generan déficit neuroconductual, problemas en el aprendizaje, síndromes como el Asperger, autismo, obesidad e hipertensión. ¿A qué vamos? Que estos disruptores modifican las hormonas. Si se modifican las hormonas, aparecen problemas neuroconductuales y aprenden problemas del aprendizaje. Esto, el cuerpo es una cosa maravillosa, todo cuenta. Por eso el autismo es un rompecabezas. También tienes que mirar en alguna etapa de la vida del niño que va a pasar la adolescencia enfocado en las hormonas.